Hola, este es el día 13 de nuestro plan de lectura de la Biblia en 365 días. El día de hoy vamos a leer Génesis 31 y 32, así como Mateo 9 del 18 al 38. Cuando Jacob se iba a ir de la casa de su suegro Labán, escuchó a los hijos de Labán que estaban hablando y ellos estaban hablando mal de Jacob y decían: Jacob se ha convertido en un hombre rico gracias a nuestro papá. Pero pues no es cierto, porque en realidad pues Labán se había enriquecido gracias a la presencia de Jacob. Entonces el Señor le dice a Jacob: regresa a la tierra de tus padres donde naciste. Y toma a Raquel y a Lea y les dice: he notado que su papá ya no se comporta conmigo como antes. El Dios de mi papá vino a verme. Ustedes saben que yo trabajé con todas mis fuerzas para su papá, pero él me engañó, cambió mi salario 10 veces. Y bueno, Dios le ha quitado los animales a su papá y me los ha dado a mí. Un ángel del Señor me dijo: yo vi todo lo que Labán te ha hecho. Y el Dios de Betel le dice: levántate de aquí y vuélvete a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Lea le respondieron: nuestro papá nos trata como extrañas. Toda la riqueza que Dios le quitó a nuestro papá en realidad nos pertenece a nosotras y a nuestros hijos. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob se llevó todos los animales que había adquirido en Padán Aram y se fue con su papá Isaac a la tierra de Canaán. Pero Raquel se robó los dioses de la familia de su papá. Se cree que Jacob engañó al arameo al no decirle que se iba. Pues más que un engaño fue una omisión de información. Al tercer día que se fue, Labán se enteró de que se había ido Jacob y empezó a perseguirlo. Pero en la noche Dios se le apareció en un sueño a Labán y le dijo: cuidado, no le digas nada a Jacob, ni bueno ni malo. Labán, cuando llega con Jacob, le dice: ¿por qué huiste en secreto? Pensé que me ibas a quitar a mis hijas. Es que este Labán de veras que era, híjole, engañador. Decía una cosa por otra. Pensé que me ibas a quitar a mis hijas. ¿Cómo te fuiste y ni siquiera me dejaste despedirme de ellas? Y entonces Jacob le dice: trabajé 20 años para ti. Los primeros 14 lo hice por tus 2 hijas y los últimos 6 por tus rebaños. Cambiaste mi salario 10 veces. De no haber sido por Dios, tú me hubieras echado con las manos vacías. Y bueno, total que acuerdan. Y Labán le dice: ven, vamos a hacer un pacto entre tú y yo y que haya un testigo entre los dos. Entonces ponen piedras para que esas piedras sean de testigo. Labán llama a ese sitio entonces Yegar Saduta, que quiere decir, palabra aramea que significa el montón que sirve de testigo. Pero Jacob lo llamó Galaad, que es una palabra hebrea que significa el montón me sirve de testigo. Entonces una es en arameo y otra es en hebreo, que pues son las lenguas de esa zona en aquella época. También, por esa misma razón, se llama Mizpa porque quiere decir torre de vigilancia, ese lugar. Y acordaron que de ese montón de piedras nunca iban a cruzar hacia el otro lado con el afán de hacerse daño mutuamente. Y bueno, ese fue el acuerdo que hicieron. Jacob ofreció un sacrificio en la montaña y pasaron la noche en la montaña y comieron y bebieron y todos tan amigos, como siempre. Esaú, el hermano de Jacob, estaba viviendo en la región montañosa de Edom. Jacob tenía miedo y manda a sus siervos y le dicen: díganle a Esaú. Su siervo Jacob le manda decir: he vivido con Labán todos estos años. Tengo ganado, burros, ovejas, esclavos y esclavas. Mi señor te mandó este mensaje para pedir que nos aceptes. Le contestan los siervos. Dice: fuimos a donde estaba tu hermano Esaú, él y 400 hombres más saldrán a recibirte. Y Jacob se llena de miedo porque dice 400 hombres. Se angustió y entonces dividió a su gente en 2 grupos. Porque pensó: si Esaú viene a combatir contra mí, mientras combate con el primer grupo, el segundo grupo puede huir. Y el segundo grupo estaba conformado por sus esposas y sus hijos principalmente. Y ora a Dios y le pide: por favor, protégeme del gran poder de mi hermano Esaú. Entonces, Jacob decide hacerle un regalo a Esaú. Toma 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Y pone cada rebaño por separado a cargo de cada uno de sus esclavos.
Después les dice a sus esclavos, vayan delante de mí y dejan un espacio entre cada rebaño. Y entonces cuando venga Esaú, ustedes y les pregunte ustedes quiénes son y de quién son esos animales, le van a decir que pertenecen a Jacob. Son un regalo que él te envía. Mira, ahí viene detrás de mí. Y entonces así se iba a estar encontrando con los regalos, y eso pensó Jacob que de ese modo Esaú se iba a suavizar. Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y cuando el hombre se dio cuenta que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera y esa parte se le dislocó. El hombre le dijo, déjame ir que ya está amaneciendo. Pero Jacob le dijo, no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. Y el hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dice Jacob. Dice, de ahora en adelante, el hombre le dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. Israel es posible que signifique el que lucha con Dios o Dios lucha. Ya que has luchado contra Dios y contra los humanos y has ganado. Entonces Jacob preguntó, por favor dime cómo te llamas. Pero el hombre le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese momento el hombre bendijo a Jacob. Jacob llamó a este sitio Penuel. Penuel quiere decir la cara de Dios. Y dijo, aquí vi a Dios cara a cara y sin embargo aún estoy vivo. Jacob estaba cojeando por su cadera dislocada y mientras pasaba por Penuel amaneció. Hoy en día el pueblo de Israel no come el tendón de esa unión de la cadera porque Jacob fue golpeado en esa parte. ¡Por Dios! Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, continuamos con Mateo y estamos en el 9:18. Se titula La hija de Jairo y la mujer enferma. Y vino un dirigente de la sinagoga y se arrodilló ante Jesús y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y colocas tu mano sobre ella, volverá a vivir. Entonces Jesús se levanta junto con sus seguidores y se fue tras él. Pero mientras iba, una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre se acerca a Jesús por detrás y le toca el borde de su manto. Entonces Jesús se voltea y le dice, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Imagínate la fe que tenía de que si tan solo tocara su manto, serás sana, y la sanó. Y cuando llega a la casa del dirigente de la sinagoga, ve a la multitud toda alborotada porque ya se estaban organizando para el funeral y les dijo, sálganse todos, la niña no está muerta sino que está dormida. Y como que no le creían. Pero entonces Jesús entra al cuarto de la niña, la toma de la mano y se levantó. Y entonces las personas se sorprendieron y la noticia corrió rápidamente. Ahí mismo al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer que ustedes recobren la vista? Y ellos responden, sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les toca los ojos y les dice, que suceda tal como ustedes creen. ¡Qué maravilla! Y los hombres entonces recuperan la vista y Jesús les advierte que no le digan a nadie, pero cuanto más decía que no le dijeran a nadie, ellos fueron y difundieron la fama de Jesús por toda región. Cuando ellos 2 estaban saliendo, llegaron otros con un mudo que estaba atormentado por un demonio. Jesús hizo que el demonio saliera del hombre y el hombre comenzó a hablar. Y los fariseos decían, claro, él expulsa demonios porque es el jefe de los demonios, quien le da el poder para hacerlo. Que pues es una locura. Y el siguiente dice, Jesús tiene compasión de la gente. Narra que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando y proclamando el nuevo mensaje y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Pero cuando Jesús veía que lo seguían, sentía compasión por las personas porque estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dice a sus discípulos, en verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Y en esta otra traducción, Nueva Traducción Viviente dice, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. La mies es mucha y pocos obreros al campo van. Pues muchas gracias por escuchar. Espero que el día de mañana nos escuchemos nuevamente con un nuevo día de estudio bíblico. Hasta luego. Saludos y bendiciones.